Gustavo. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. En nuestra experiencia, lo que vamos a contar hoy es en el laboratorio Turner, el laboratorio privado. Les cuento como antecedente para poder entender más adelante la charla, el tipo de laboratorio que es Turner. Es un laboratorio que diariamente maneja unos 1.400 pacientes, no son directos, el 15% solo son ambulatorios, los que nosotros llamamos venas propias, atendidos por nosotros. Y el 85% son muestras derivadas por colegas. Eso se traduce anualmente en 1.300.000 análisis y los ambulatorios aportan el 45%. Esta diferencia, con tan poco ambulatorio, tanto análisis, es porque las órdenes, obviamente, de los pacientes ambulatorios tienen 10 test en promedio y los colegas, los tubos que llegan, tienen 2 test en promedio. En el Aptio, que es nuestra automatización, resolvemos el 85% de inmunoquímica y el resto de hematología y orina. Obviamente, con estos números y este tipo de perfil nos transforma en un laboratorio de referencia. Nuestro principal analito no es la glucosa, ni el colesterol, ni el hemograma, es la TSH, el segundo es la T4 libre, el tercero es el PSA total. Nosotros, en mediana experiencia de automatización, comenzó en el año 2010, cuando instalamos un Advia Wurzel en nuestro laboratorio, y el requisito previo fue instalar el middleware, que en ese momento se llamaba Centralink, en diciembre del 2009. Teníamos que migrar de este tipo de sistema de gestión de datos a través de interfaces operadas por varias personas. Era un instrumento, una PC, la persona que autovalida o validaba ahí, conexión al LIS, así por cada instrumento. Eran múltiples conexiones. La desventaja también era que cada operador solo con su conocimiento particular a la hora de revisar y validar los resultados. Tendrían que ser todo muy específico y no era muy eficiente. Este diseño se debía cambiar con la instalación del middleware y pasar a un sistema de gestión de datos que consolidaba las conexiones con el LIS, recopila y centraliza los datos de los pacientes, control de calidad, alarma de instrumentos, etc., automatiza los procesos, proporciona todo lo que el profesional necesita para revisar y validar los resultados, pero desde un punto de central de control. Y esto también animó a los operadores a adquirir conocimiento en otras áreas. Esta es la automatización reciente, la actualización que tenemos, es básicamente es el Aptio, una cadena de transporte de tubo coronada con todos los instrumentos conectados a ella. Les mostré esa automatización porque en realidad, ¿qué nos pasó a nosotros después de la automatización? Esta no es una charla de automatización, pero para que entiendan, en 2 semanas, y fui bondadoso, porque la verdad que estos cambios son inmediatos, hay grandes ítems resueltos en el laboratorio, como fue el ruteo del tubo, la unificación del tubo, el aumento de la bioseguridad, la gran eficiencia, la mejora terrible del ambiente laboral, el mayor tiempo disponible para todos los profesionales técnicos y el TAT sobresaliente. Justamente esto se mantuvo todo el tiempo y este ítem de TAT sobresaliente es el que nos empujaba a hacer otra cosa, porque no estábamos acostumbrados en el proceso habitual de laboratorio sin automatizar a manejar grandes cantidades de volúmenes de resultados al mismo tiempo. Sin automatización los resultados se iban distribuyendo a lo largo del tiempo de toda la jornada laboral, y con automatización de repente aparecen 100, 150 o 200 resultados en menos de una hora. Así que a los 6 meses de estar estudiando esto, decidimos ir acompañando al TAT, y para nosotros era algo de innovación, y lo que necesitábamos era autovalidar porque no alcanzaban las manos para validar rápidamente todos los resultados que aparecían. Esta es la pantalla principal de nuestro middleware hoy, que es el que hace este trabajo. Y como antecedente para la validación manual, que era la que hacíamos, era un proceso de gran actividad, siempre requiere mucho tiempo, es rutinario, hay mucha variabilidad intraindividual, los profesionales no validan de la misma manera hoy, mañana o pasado, depende del tiempo que tengan, el estado de ánimo, etc. Ni hablar del criterio, porque existe mucha variabilidad interindividual entre los distintos profesionales, validan con distintos criterios. Se define como un proceso robusto, pero la verdad no es tan robusto. Así que era buscar ayuda, ya dijimos que no, íbamos por la autovalidación. Les voy a explicar un analito simple
trabaja el middleware y de dónde nosotros partimos para lograr algo de validación. Supongamos glucosa, tiramos por decir con un rango dinámico, una linealidad de 6 a 750, que se puede diluir con un límite de dilución 1 en 10, 7500 miligramos. Vamos a fijar repetición por debajo de 40 o mayor a 400. También vamos a definir como valor de pánico cuando es menor a 40, mayor a 400. Lo vamos a revisar, va a quedar en el middleware para revisión si es menor a 70 y mayor a 110, y autovalidarse valor de referencia entre 70 y 110. Así que el software lo que hace es analizar de acuerdo a severidad y orden de evaluación. ¿Y qué son precisamente eso? Orden de evaluación es el orden que él va a evaluar el dato cuando llega a transmitir del instrumento. Primer orden, dato más severo. ¿Es mayor a 7500? Sí, bueno, severidad 9. Una alta severidad, ¿qué he tenido? No, no es mayor, bueno, paso al segundo orden de evaluación. ¿Es a 750? No, voy al tercer orden de evaluación. Menor de 400, de 40 mayor a 400, que también lo voy a repetir. Puede ser no o sí. Si es sí, el software va a repetir y además lo marca con una severidad para repetición y validación. O si es menor a 40, mayor a 400, o ya pasando todos los filtros menor a 70, 110, si fuera el caso, lo deja para revisión manual. Y si pasa todos los filtros definidos y se encuentra en el valor normal de 70 a 110, el orden de evaluación, última condición, la severidad más pequeña, y esta severidad marcada con el número 1 es la que configuramos en el middleware para que sea autovalidado el dato. Ejemplo, con todos esos filtros, supongamos un embudo para la glucosa, va a haber en las determinadas configuraciones filtros, cuando aparece un dato 5, pasa todos los filtros y se autovalida porque está entre 70 y 110. Es 450, está retenida en el de pánico y el de rerun que vi antes. Y si es 148, quedará retenida en otro tipo de filtro, que en este caso es de revisión. Esto no solo aplica en el software para la referencia que vimos, también se aplica para el control de calidad. Si el software maneja control de calidad y si hay alguna severidad control fuera de rango, no va a autovalidar. El delta check siempre tiene en cuenta el antecedente del paciente y se configura por analito, en porcentaje o en valor absoluto y en días de antecedentes. Y alarma de instrumentos que invaliden el resultado. No solo es para la química, es para inmunoensayo, ureanálisis, coagulación, hematología, cualquier tipo de instrumento que se pueda conectar a la línea. Y lo que hace es, cuando llega al resultado, dejar pasar de acuerdo a los filtros configurados y retener lo que merece nuestra atención, hacer una validación manual. La idea es siempre... Gustavo, ¿Sí? perdóname. Apagas tu cámara porque estás haciendo, se te corta un poquito en algunos momentos. ¿Cómo no? Fíjate, poner en el botón ahí en la parte verde, ahí Ahí está. estoy. Perfecto, gracias. De nada. La idea fue siempre aumentar la calidad y disminuir el trabajo. Bien. El problema también se presentó, porque esto está planteado por test y tiene en cuenta solo el valor del test. Cuando empezamos a estudiar los perfiles, bueno, ya vimos que nuestro principal analito, y somos fuertes en eso, en hormonas tiroideas, se presentó cuando teníamos pacientes de eutiroidio, por ejemplo, con hormonas TSH normal, hormonas normales, no había problema, el software validaba todo por separado y no teníamos problema en la autovalidación. Pero si la TSH alta y hormona tiroides normal, solo valida las tiroides, no relacionaba con la TSH, viceversa, y lo peor para nosotros, que era nuestra inquietud, que TSH altas con hormonas tiroides bajas no autovalidaba. Y para nosotros esta condición y cualquier laboratorio bioquímico se autorrefuerza, por lo que significan el mecanismo fisiológico de feedback y cómo se mueve la TSH con la hormona tiroidea, y si se puede ver el antecedente, se puede autovalidar sin problema. Bueno, esto el software no lo hacía, y ahí es donde empezamos a trabajar y pensar que si los software manejan todos los datos de preanalítico, como diagnóstico, medicación, de qué origen es el paciente,
Si además tiene la muestra, puede manejar el control de calidad, la alarma, los delta check, el resultado que viene transmitido, se puede analizar en un algoritmo como lo hace un ser humano cuando está pensando en la validación, y que el software proponga retener los resultados que tienen que ser mirados por una persona y autovalidar la mayor cantidad posible de una manera más inteligente. Así que si lo podíamos pensar, para nosotros el middleware lo podía hacer, y era aumentar las ventajas, o sea que queríamos trabajar con un sistema experto, como una especie de programa que sea diseñado para actuar como lo haría un ser humano experto en un área de conocimiento particular. Y entonces empezamos a trabajar en la autovalidación y la tomamos como un proceso llevado a cabo por Atélica, bueno, era nuestro middleware, en base al cumplimiento o no de una serie de criterios que automatice la revisión de los resultados obtenidos, verifique la integridad, la coherencia y permita la liberación para el uso clínico. Los resultados que no cumplan estos criterios quedan retenidos para la revisión manual, y la estrategia, dejamos de hacerla solo por test y empezamos a hacerla por test y por relación entre test. Este era el desafío. ¿Cómo empezamos? Bueno, esto es muy técnico, pero es lo que usa nuestro software: escribir reglas de MISPL, que es un lenguaje de programación propio del software, que utiliza todas las variables que mencionamos anteriormente, y son muy diversas las acciones que se pueden ejecutar y repetir en otro analizador, generar una prueba, clasificar la muestra, cambiar el estado, autovalidar, etc. Todo automáticamente. La idea para comenzar era tratar de reordenarnos, porque teníamos mucha idea, pero no sabíamos cómo empezar. Entonces lo primero que hicimos fue buscar un método de selección del test, porque no todos los tests son aptos para autovalidación. Después producir el algoritmo, validar, implementarlo, hacer el registro de lo implementado y medir el aumento de la autovalidación. Encontramos una tabla como screening rápido del test, donde se analizan 6 factores, por ejemplo, si el analista es identificable por cada test, sí o no, si la muestra primaria o la alícuota es identificada por código barra o chip electrónico, y es sí o no. En este score, cualquiera de estos 6 factores no, el test es descalificado. Todos tienen que pasar con un sí. Si es así, pasa a la segunda tabla que utilizamos para elegir el analito. Por ejemplo, en estos 10 factores, la muestra, si es tubo primario, si es alícuota automática o si es alícuota manual, lleva un score. Si es primario 1, si es automática 2, si es manual 3. Supongamos que es una alícuota automática, ponemos un 2. Así, por cada uno de los factores, la suma total debe dar menor a 20. Si es menor a 20, ya pasó las dos tablas, el test es elegido para autovalidación. Un buen comienzo también fue la guía Auto 10A. Teníamos mucha esperanza en la guía, porque teníamos, digo, acá están los algoritmos, pero cuando la compramos y la leímos no era así. No da los algoritmos resueltos, pero sí proporciona todas las pautas para el desarrollo, el criterio que puede usarse para los algoritmos de autovalidación, por ejemplo, que el software tenga capacidad de utilizar múltiples elementos de datos sin restricciones, que eso lo cumplía, capacidad de laboratorio para definir e implementar cambios en los algoritmos de forma rápida, recuperar la información seleccionada a partir de múltiples fuentes de datos, o sea, la edad del paciente, el sexo, qué medicamento, antecedente, alarma y demás, aplicar el algoritmo en tiempo real, o sea, cuando lleguen los datos, y que las reglas se puedan desactivar fácilmente. Por otro lado, de acá fue donde sacamos la idea de validarlo. Esto es muy importante, siempre lo hicimos de principio a fin, de fin a principio, todas las combinaciones posibles, implementarlo, revisar que se cumplan las pruebas de validación, registrar para cada regla y algoritmo, y esto lo hacemos exhaustivamente, no somos de pocas palabras para producir el registro, escribimos todo completo, aunque sean 25 renglones, porque ese registro después nos puede servir más adelante cuando pasan los meses o los años y uno no recuerda bien por qué produjo ese algoritmo o esa regla, y la ayuda está en ese registro, y después medimos el grado de autovalidación. ¿Cuál es el modelo que utiliza nuestro software? Porque normalmente pueden utilizar redes neuronales o comparación de patrones. Bueno, el software nuestro está basado en reglas.
Es sí condición-acción, conjunto de reglas basada en lógica booleana. Puede incluir uno o múltiples elementos combinados mediante operaciones lógicas. Entonces, para nosotros es sí, la TSH está frenada, o sea, menor a 0,05, y la T4 libre mayor a 1,8, autovalida. Siempre teniendo en cuenta, combinando los resultados de estos dos test, pero manteniendo el control de la severidad en el control de calidad, el antecedente del paciente y la alarma del instrumento. ¿Por qué elegimos ese? Ya saben que era nuestro principal analito, pero en esta cuestión fisiológica de la TSH, donde el hipotálamo a través de la tiroliberina estimula la hipófisis para la producción y secreción de TSH, que además estimula la hormona tiroidea para la producción y liberación de hormonas tiroides, y ellas mismas, por feedback negativo, producen la inhibición en hipófisis y en hipotálamo de la secreción de tiroliberina y TSH, y se plantea a través de este mecanismo una relación logarítmica lineal inversa de la TSH con la T4 libre, es decir, TSH alta, T4 libre baja, TSH baja, T4 libre alta. Planteamos rangos de seguridad para hacer nuestra validación inteligente y tomamos TSH normales con T4 libre normales, frenada con T4 libre alta y TSH alta con T4 libre baja. Tomamos 11.000 datos de nuestro paciente, pudimos reproducir la gráfica, así que la teoría era verdad. Hicimos la matriz de combinaciones de los pedidos. Por ejemplo, este paciente tiene pedido TSH, T4 libre, T4, T3, T3 libre. Otro paciente va a tener los mismos sin menos T3 libre, otro menos T3, y así todas las combinaciones posibles. Y después simulamos de 5.004 pacientes de esa matriz las asociaciones. TSH con T4 libre eran 4.000, la asociación más frecuente, TSH con T4 720, y así sucesivamente. No estudiamos todas porque el número era muy bajo de las otras asociaciones. Para nosotros esta asociación significaban 8.000 test, porque son test 2 por cada asociación. Si no relacionábamos los analitos y validábamos de forma nativa, como lo hace el software, solo hubiéramos autovalidado el 23% y no de forma tan segura, y crecimos al 48% relacionándolos. Así por cada una de las combinaciones. Normalmente va de un 17-20% a un 48%, para nosotros fue de mucha ayuda. Ese es un ejemplo de validación que aplicamos no solo para TSH y T4 libre, lo aplicamos para PCA total y PCA libre, para calcio, fósforo, magnesio, para hormona, glicemia, fructosamina, hemoglobina glicosilada, es decir, todos los algoritmos que se nos ocurran y podamos validar, lo hacemos de esa manera. Y el segundo que usamos, acortando caminos, porque siempre el análisis de datos se transformó en algo más difícil que proponer el algoritmo y la regla, y entonces agarramos para hacer alguna autovalidación de ayuda la orina y el hemograma, y solo validamos normales. Por ejemplo, en la orina relacionamos los 12 test de color amarillo ámbar límpido, varían esta densidad en este pH y con todo negativo. El resultado para nosotros fue una autovalidación del 54% de orinas cuando son normales. Medimos la autovalidación, hoy estamos en el 35% de forma segura según nuestro criterio. Producimos los algoritmos, por ejemplo el de ionograma, y también lo medimos. En ionograma estamos en un 70%. Tenemos en cuenta el potasio, el sodio y el cloro, y los índices sobre las muestras, que son la hemólisis, lipemia y ictericia, también combinados con los antecedentes del paciente, regla de control de calidad, y nos valida el 70% de los ionogramas. Creemos que hemos tenido grandes ventajas, ahorramos tiempo, la variabilidad intraindividual disminuyó enormemente, ni hablar de la interindividual, y ahora creemos que el proceso es más robusto, hacemos detección y disminución de errores asociados a los test, mejoramos aún más el TAT porque la variación es más rápida, aumentamos la calidad y disminuimos el trabajo, tenemos consistencia y homogeneidad de criterios, se facilita la disponibilidad de tiempo y atención en aquellos resultados que realmente lo requieren, generamos valor para la toma de decisiones, mejoramos el control de flujo de trabajo de todos los días, descubrimos ineficiencias, aumentamos la productividad y ahorramos dinero.
Esta no es, y acá terminamos. Muchas gracias. Bárbaro. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguna consulta? De nada. Te quería hacer una consulta, Gustavo, si Sí, es Miguel. que recordás las cifras. ¿En cuánto andan en autovalidación en hemogramas? En hemograma el 53%, es casi la orina. Pero recordá, Miguel, que solo estamos en hemogramas normales. Sí, sí. Filtramos por edad. Te Filtramos, preguntaba hacemos... eso porque en su momento a nosotros nos costó muchísimo incrementar la cifra de autovalidados en hemogramas, pero claro, hay una altísima cantidad de pacientes internados con situaciones Ese es un de problema. desviación. Es Ese es un un problema. problema. Pero ahí te va a bajar la autovalidación. Pero bueno, el hemograma nos está costando si logramos el algoritmo y escribir la regla. Ya está escrita y funciona. Y ahora hay que estratificar entre hombre, mujer, sexo y edad y cómo vamos a hacer para validar los patológicos. Y la verdad que es el que más nos cuesta porque son 21 parámetros los que se informan, Sí. más todas las alarmas. Por eso es que fuimos derecho a decir, bueno, busquemos normales para que nos dé una ayuda. Y como la verdad que el laboratorio de referencia, los hemogramas no son muchas las derivaciones que recibimos, son más los pacientes propios. Y nuestros pacientes propios son de consultorio externo, no son internados. Así que la Claro. mayoría de los hemogramas son normales. Y además el software también aplica las 20 reglas de la Sociedad Americana de Hematología, o sea que sacamos un hemograma seguro, siempre que sea normal. Buenísimo, bueno, muchas gracias, sí. De nada. Consulta, ¿vos mencionaste que también utilizan medicamentos en el Sí, algoritmo? se vienen, en realidad los medicamentos no los tratamos como tal, pero sí, no con nombre, si es la droga o demás, lo tratamos como una condición de si toma para levotiroxina, no toma levotiroxina. Eso es lo que analiza el software, solo le mandamos un código. ¿Se entiende? O sea, vos Diabético tenés tratado, no codificados los tratado. medicamentos o No los... tenemos tabla de medicamentos especificada. No te entiendo igual, perdón. Por ejemplo, viene un paciente diabético, y normalmente diabético, o usa insulina o usan otro hipoglucemiante oral. Solo le mandamos código de insulina o hipoglucemiante oral. No le ponemos ni la palabra insulina ni hipoglucemiante oral. Solo le mandamos un código, diga paciente en tratamiento o no. Para la de Claro, glucosa, ¿se entiende? Para la sí, hemoglobina glicosilada. ok, sí. Perfecto, a mí Así me que quedó claro. ojalá fuera mucho más bondadoso, pero también producir los algoritmos y meterse con los medicamentos es un problema, porque los algoritmos hay que darle un corte, porque más profundo, más estudiamos, más nos metemos en complicar el algoritmo y menos autovalidación se produce. Sí, al margen que por lo menos por la experiencia histórica que yo recuerdo, la experiencia a veces de consultarle al paciente la medicación que toma es complicado. Sí, Por ahí es sí, sí, sencillo con un diabético o alguien que toma, no sé, vitamina C y uno se la pregunta en la sí. orina, pero otros medicamentos por ahí es una complicación para el momento de la carga de la orden, ¿no? A menos Sí, que es se tenga una... automáticamente. No, no, es una complicación igual. O sea, acá el soporte para algún tipo de decisión por medicamento se complica en este estado, en la autovalidación. Así que tratamos de producir los algoritmos que sean más seguros y ayuden, porque si no autovalida mucho, no es un algoritmo bien resuelto para nosotros. De todas maneras, los seres humanos cuando validamos tampoco estamos con los 20 medicamentos en la cabeza. Si bien están en el software, solo nos alerta el valor. Bueno, este es un valor patológico, algo se movió y ahí buscamos los medicamentos. Así que bueno, No, más o menos tratamos de hacer esa combinación. y digamos en la velocidad de validación de resultados, realmente la ayuda que da un autovalidador es enorme, porque
Me acuerdo, no sé, de hace 30 años atrás, cuando firmábamos más o menos alrededor de, no sé, 2 resmas de protocolos por día, cada profesional tenía su sesgo, ¿no? En función Sí, de cuál es su especialidad. Entonces, sí, por ahí, yo que hacía microbiología, me fijaba más en los datos microbiológicos, el que hacía química decía, che, hoy el colesterol me parece que pasa algo. Es muy distinto. Realmente la ayuda de los autovalidadores ha solucionado un problema tremendo. solucionó. Además, creó conocimiento, ¿eh? De alguna otra manera, porque nosotros ahora trabajamos desde el principio en reuniones con todos los validadores y se Ajá. produce, el criterio se produce ahí y el algoritmo se produce ahí y todos estamos de acuerdo y todos participan en la decisión. Y ellos mismos empezaron a unificar criterios porque cuando nos sentamos la primera vez y cada uno validaba de acuerdo a lo que creía, digo, pero che, esto es un desastre. Y es así en la mayoría de los lugares que yo conocí. Cada uno tiene su criterio. Bueno, esto nos llevó a unificar los criterios, acercarnos entre nosotros y producir el algoritmo. Y una vez producido, el algoritmo se encarga de la autovalidación. Sí, 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 así es. Es interesante. Nos pasó en hematología lo que vos comentás, que nosotros veíamos que la gente de que se validaba muy, muy poco, y la gente de hematología no usaba ninguna, ningún auxilio. Digo, no miraba, por ejemplo, el extendido del microscopio y validaba. Y Claro, fue, y fue una gran ayuda empezar a reunirnos con ellos y decir, a ver, ¿cuál es tu lógica? ¿Por qué validaste esto? Y se fueron sumando puntos para facilitar un poco la validación, ¿no? Otra cosa que perfecto. nos sirvió, otra cosa que nos sirvió es cuando tenemos más de un aparato, ¿no? Por ahí hasta 3, 4 aparatos iguales de la misma marca, Sí, registrar como un indicador cuánto autovalida cuánto se valida de cada aparato, sí. porque si el autovalidador varía, es que varió algo en la configuración o en el aparato, ¿no? Sí, Dejar de compartir, Gustavo, por favor. dejo de compartir. Así te vemos también. Hay una pregunta Bueno, más que muchas gracias. pregunta, ¿cuántos analitos validan por autovalidación? Me parece que vos mencionaste en el El treinta y cinco volumen. por ciento hoy. Una cosa es 54% de las orinas, 53% de hemograma además, pero en general es el 35,8, 36, 37, depende del día, de los analitos. Y créame que es un buen número. Siempre cuando se presentan los software, y yo o vi en Europa o en Estados Unidos y demás, hablan de los 70%, 80%. Bueno, eso para mí es difícil de creer. No se logra y menos sin algoritmos como los que estamos haciendo de relacionar analitos. La única manera de lograr eso es tener todos los pacientes absolutamente normales en todos sus parámetros y así tener una validación del 70%. Si hacen un estudio de datos ustedes en sus bases de los resultados, van a ver que no se logra. Pero sí estamos muy entusiasmados en por lo menos llegar al 60% y seguimos produciendo algoritmos.